Buenas, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hablar sobre la TIP, terapia interpersonal, que fue creada hacia la década de 1970, en donde Clerman y Weissman van a plantear este enfoque terapéutico que se va a centrar en las relaciones interpersonales y en mejorar la comunicación, ¿no? Esta tipo, terapia interpersonal, se inició para tratar la depresión, pero se ha adaptado para tratar diferentes problemas y se caracteriza por ser un enfoque breve, conciso, tiene una estructura definida, un límite temporal, se centra en los roles, en las relaciones, en mejorar la comunicación y, bueno, aliviar los síntomas y superar las dificultades de las relaciones interpersonales. La hipótesis que nos presenta la TIP es que existe una relación estrecha entre la depresión y las relaciones interpersonales, pero esto no implica pensar que todo se debe a esta relación, o sea, que la depresión se debe a las relaciones interpersonales, ya que sabemos que hay una compleja combinación de multifactores, ya sean biológicos, psicológicos, sociales, culturales y demás. Pero lo que sí nos dice es que los conflictos interpersonales pueden desencadenar y o mantener una depresión. Conflictos interpersonales como qué, como el bajo apoyo social, los conflictos conyugales, los divorcios problemáticos en general. Entonces lo que nos dice la TIP es que los conflictos interpersonales pueden generar un cuadro depresivo, pero a la vez la depresión puede generar problemas interpersonales. Claramente se encuentran dificultades típicas como las quejas, la falta de deseo sexual, la falta de atención, falta de rendimiento académico, el insomnio, deterioro de vínculos con la pareja, deterioro de roles. Existen diferentes factores, como por ejemplo los factores de vulnerabilidad, por un lado, por otro lado los factores desencadenantes y o mantenedores, y también tenemos que la depresión puede traer como consecuencia dificultades o conflictos interpersonales, como veníamos diciendo. Dentro de los factores de vulnerabilidad, bueno, empezamos con las experiencias infantiles, o sea, hace parte de estas experiencias infantiles, como por ejemplo la pérdida temprana de uno de los padres, el abandono o abuso, o si hay algún par depresivo, es decir, los padres, los abuelos o los tíos, alguno de ellos presenta depresión. Los factores desencadenantes y mantenedores son dificultades que se presentan durante la adultez, como por ejemplo el divorcio, los conflictos conyugales, el bajo apoyo social que lo mencionamos anteriormente. Y bueno, acá nos dice que la depresión puede traer como consecuencia dificultades o conflictos interpersonales. Ya habíamos hablado del aislamiento, de las quejas y reproches, hay dificultad para la toma de decisiones, hay deterioro de roles laborales y académicos y aumento de divorcio. El objetivo de la TIP, terapia interpersonal, es aliviar los síntomas depresivos y mejorar la terapia interpersonal según el área problema, ¿no? Existen diferentes áreas problema que ya les estaré comentando cuáles son. La estructura de la TIP es que se centra en el aquí y ahora y el tratamiento se va a dividir en 3 fases. La fase inicial, la fase intermedia y la fase final. La fase inicial presenta 6 momentos. El primero es el diagnóstico de depresión y psicoeducación. El segundo es el inventario interpersonal. El tercero, el establecimiento del área problema, la formulación interpersonal, planificación de tratamiento y se debe dar el rol de enfermo y ya veremos por qué. Bueno, empezamos con el diagnóstico de depresión y psicoeducación. Acá se debe revelar el síntoma, complementar el diagnóstico de trastorno y psicoeducar acerca del trastorno. Es decir, una vez que hacemos la hipótesis diagnóstica, se le va a comunicar al paciente y a esto se llama psicoeducar. Luego, en segundo lugar, tenemos el inventario interpersonal, que es hacer preguntas para conocer el detalle del tipo y calidad de relaciones interpersonales. Pero nos vamos a guiar por diferentes áreas problemas. O sea, hay diferentes áreas como el duelo, la disputa de rol, la transición de rol y el déficit interpersonal que nos van a permitir arribar a ver
a qué área es en la que el sujeto está instaurado o cuál es el área que le produce depresión, digamos. Cómo son sus relaciones interpersonales de acuerdo a el área problema. Empezamos con el duelo. Bueno, el duelo es la pérdida de un otro significativo y esto da lugar a que la persona desencadene una depresión, ¿no? Entonces, si la muerte es reciente, se puede relacionar a una crisis vital y no a una depresión. Ahora, si la muerte ya pasó hace bastante tiempo, 6 meses, un año, ahí, bueno, ya es preocupante, ¿no? Entonces, por eso indagamos acá en el duelo. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es ayudar al paciente a que vuelva a tener intereses y relaciones para sustituir esa pérdida. Claramente se acompaña desde el respeto y la empatía y bueno, se hacen preguntas como si hay culpa o hay autorreproches, entre otras. Las estrategias son revisar los síntomas depresivos, se pregunta si esta depresión se inició con la muerte de la persona, se reconstruye la relación paciente-difunto, se reconstruyen secuencias y consecuencias de los acontecimientos antes, durante y después de este acontecimiento y se exploran los sentimientos asociados, se consideran las maneras de relacionarse con otros. Tenemos también el área problema de disputa de rol, que se trata de conflictos interpersonales, en donde los conflictos con personas que son importantes para el paciente, como por ejemplo las parejas, los padres o el jefe, bueno, pueden desencadenar también una depresión. Los objetivos son identificar la disputa, elegir un plan de acción y modificar las expectativas o la comunicación conflictiva. Las estrategias son revisar los síntomas depresivos, relacionar el inicio de los síntomas con las disputas abiertas o encubiertas que tiene el paciente con las personas de referencia y determinar el estado del conflicto, es decir, la renegación, impas o disolución. Continuamos con el de transición de rol, que es el cambio de rol interpersonal. Cambio de rol en el sentido de que la persona se le genera un cambio de rol, ya sea porque se casa, ¿no? O porque se separa, o que queda desempleado, o porque consigue empleo, porque se gradúa o porque se jubila. Bueno, hay un montón de transiciones a lo largo de nuestra vida. El objetivo es ayudar al paciente a comprender su nuevo rol con los aspectos ya sean positivos y negativos. Ayudar al desarrollo de habilidades que le permitan mejorar adaptación al nuevo rol. Las estrategias son explorar los sentimientos relacionados con lo perdido, explorar los sentimientos relacionados con el cambio mismo, explorar las posibilidades del nuevo rol. Y podemos hacer preguntas como por ejemplo, ¿qué cambió, qué no, qué pierde, qué gana con el cambio, entre otras? Tenemos también el déficit interpersonal, que esta es un área de descarte, ¿no? Se pregunta por si la persona carece de relaciones interpersonales, entonces el objetivo sería reducir el aislamiento y entablar relaciones significativas. Bueno, seguimos con la fase inicial, ¿no? Todo esto era del inventario interpersonal de la fase inicial, es decir, el número 2, ahora pasamos al número 3, establecimiento del área problema. Entonces, sobre la base de la enfermedad presente, el inventario interpersonal, el terapeuta decide cuál de las 4 áreas se ajustan a la situación del paciente, ¿no? Si el área el área de descarte, ¿no? El área de transición de rol, de disputa de rol o del duelo. Como cuarto punto de la fase inicial tenemos la formulación interpersonal, que es la hipótesis se plantea una hipótesis que intenta explicar cómo podría haberse originado, desencadenado, mantenido y agravado los síntomas y claramente se comparte con el paciente. Se hace una planificación de tratamiento y es decir, se comparte la formulación, se arriba a un acuerdo con el paciente y se planifica el tratamiento. Y por último, se le tiene que dar el rol de enfermo al paciente y esto implica que se excusa al paciente a cumplir roles sociales y obligaciones usuales, pero lo sustituyen requiriendo el trabajo del paciente para recuperar su salud, ¿no? No es que le decís, bueno, sí,
te excusamos y ya no, tenés que cumplir con una obligación, ¿no? Eh, y tenemos la fase intermedia, ahora sí pasamos a la otra fase, que son intervenciones y estrategias de acuerdo al área problema y las características del paciente. Y la fase final, que implica preguntarse qué logros y aspectos quedan por mejorar. Se requiere de una detección precoz de futuros posibles, sesiones de refuerzo para evaluar y trabajar. Se reconoce que la terminación es una época de despedida y duelo, entonces hay que estar ahí acompañando también, y se refuerza el sentimiento de autonomía del paciente. Así que bueno, si llegaste hasta acá, suscríbete al canal, déjame un like y nos vemos en un próximo video. Bye.